nos proponemos comentar críticamente el artículo Reología socialmente comprometida, de Carlos Sierra Lechuga. El artículo estudia las relaciones entre los individuos en el seno de comunidades y sociedades políticas desde las premisas del sistema conocido como reología. La reología se define como una investigación de filosofía fundamental o metafísica cuyo campo de estudio es la realidad rea de la res. Pero en cuanto las res son lo que son por el campo físico de respectividad en que se encuentran, y en cuanto se constituyen así o asá, es decir, son de suyo en ese campo lo que en ese campo pueden dar de sí. Esto es tanto así que, que de abstraer la cosa, sea lo que sea de su campo, esta cosa pierde su esencia, deja de ser lo que era, por lo menos como lo era estando en ese campo, es decir, ya no da de sí como de suyo daba en ese campo. La realidad rea de las res, que es objeto de la reología, es asimismo congénere con la razón sentiente que la acusa, y en cuanto congénere con dicha razón sentiente, es una realidad rea de las res concretas y aquí y ahora, lo que la reología llama realidad estante, como la realidad sentiente, que es también aquí y ahora. En cualquier caso, la realidad no es independencia de la mente, sino respectividad actuante que da de sí respecto de otras cosas y respecto de la razón sentiente, y la razón sentiente respecto de las res. Pues bien, en este mismo sentido, afirma la reología que la realidad social no es una sustancia inamovible con una estructura que sea independiente de la mente y de los sujetos racionales sentientes que habitan estas sociedades, sino que lo social, como toda realidad, es activo y dinámico, y su constitución se juega precisamente en la actividad, también dinámica, de todos sus agentes organizados de modo natural o físico en comunidades y constitutivamente libres, cuya libertad es anterior o citerior a toda institución o Estado. De esta libertad constitutiva de las comunidades, que es previa a los estados, deriva el autor una suerte de ética acorde con la dinamicidad propia de estas comunidades, que en cuanto su esencia es dar de sí, y dar de sí libertad y diversidad, se deriva de esta ética que los ciudadanos deben organizarse, y por eso hay que conocernos, hay que llegar a acuerdos, conversar en el ascensor, reunirnos en asociaciones vecinales, jugar en la plaza y en el parque. Cada acto, por minúsculo que parezca, dice el autor, puesto que su agente es un agente real, imprime valor efectivo en la realidad y, por tanto, el realismo social no es dejar que las cosas estén, sino hacer con lo que han hecho de ellas algo más, y de preferencia mejor que lo que han hecho con ellas. Hay, pues, montones de políticas públicas, no estatales, dice el autor, que nos permiten deliberar juntos y con todas nuestras facticidades, sin necesidad de depuración ninguna. ¿Qué será de nosotros, protagonistas de nuestra propia realidad social e histórica? No es menester depender, pues, del monopolio de la fábrica de ideación que el Estado o algunos estados del norte opulento y sus leyes ostentan mediante la violencia. No requerimos, pues, de comunidades ideales de comunicación. Se trata de hacer y conservar nuestros asuntos desde nuestros asuntos mismos, siendo nosotros quienes estamos dentro de ellos, quienes los habitamos y, por tanto, quienes hemos de deliberar al respecto, no heterónomamente, sino autónomamente. Se trata, pues, de una deliberación ética. Nos dice el autor en unos términos que recuerdan de un modo muy importante a Habermas. Desde el materialismo filosófico no podemos estar de acuerdo con este análisis de Sierra Lechuga. Desde nuestro punto de vista es una visión errónea del ser humano, de la libertad, del papel de las instituciones y de la naturaleza de las sociedades políticas. El autor, en efecto, parece hipostasiar a los seres humanos. Los seres humanos, desde su punto de vista, parecen tener una razón pura, libre de condicionamientos y de moldeamientos sociales, y disponer de una suerte de libertad connatural a su propia physis.
Pero los seres humanos no son previos a la sociedad y sus costumbres e instituciones, sino que son estas costumbres e instituciones las que definen y constituyen la identidad de los sujetos y moldean su pensamiento y razón. Como dice Ortega, el ser humano no tiene naturaleza, sino historia, o si se quiere, su naturaleza es histórica. Desde este punto de vista, las instituciones no son algo externo a las comunidades, que se añade desde fuera hipostáticamente a los sujetos, sino que las instituciones definen y constituyen a los propios sujetos y a las propias comunidades. Y la libertad es siempre una libertad dada en el marco de estas instituciones. Y una libertad dada en el marco de estas instituciones y de la estratificación social que definen estas instituciones. La libertad no es previa a las normas y leyes, puesto que sin normas y leyes, la única libertad posible es la que define la ley del más fuerte. Y las comunidades no son previas o citeriores a las sociedades políticas. Las actuales sociedades políticas provienen a su vez de otras sociedades políticas previas, y las instituciones, clases, grupos son, con frecuencia, instituciones y estructuras heredadas que configuran a los propios individuos y clases. Y la mejor prueba es que en la sociedad hay siempre diferentes grupos con diferentes formas de pensar, con diferentes costumbres, con diferentes aspiraciones y que ocupan diferentes posiciones relativas en la sociedad. Por eso es poco realista creer que los diferentes grupos van a poder organizarse para crear comunidades libres y diversas, por cuanto los diferentes grupos tienen mentalidades muy diferentes y aspiraciones muy diferentes y excluyentes unas de otras. Las sociedades políticas no son producto de grupos de poder que han impuesto su voluntad sobre el resto de la sociedad, puesto que en muchas ocasiones los mismos grupos de poder son producto de instituciones heredadas, y además instituciones que se han impuesto por las propias necesidades objetivas de las sociedades, en su competencia por los recursos con otras sociedades políticas. Y no es verdad que si desaparecen las leyes y las políticas, lo que quedan son comunidades libres que se autoorganizan. Lo que quedaría serían más bien comunidades fracturadas, donde unos grupos intentan imponer su voluntad sobre los otros, incluso por la fuerza. Para terminar, el autor habla de ética y de libertad en términos puros o abstractos, pero no hay una sola ética y una sola libertad, sino que cada sociedad y sus instituciones generan sus propias éticas y formas de entender la libertad. Y esta generación de éticas y de libertades no tiene nada que ver con un diálogo comunitario dado en condiciones ideales, sino que la ética y la libertad la definen casi siempre la dinámica de grupos de poder dada en el marco de instituciones y una estratificación social en gran parte heredadas.